Y voy a compartir acá. Bueno, como les dije, bueno, lo que queda del día de hoy, fijándome un poco en lo que teníamos, ¿verdad? En realidad, podemos decir que es relativamente poco, porque las otras secciones, la 3 y la 4, en realidad, muchachos, en realidad no es algo diferente o algo nuevo, sino que es simplemente el hecho de aplicar el hecho de que las colisiones, bueno, perdón, el momento es constante o se conserva. Entonces, ya debería de estar grabando, ¿verdad? Y ahora vamos a compartir la pantalla. Y esto es lo que tenemos, ¿verdad? Entonces, esto es lo último que vimos ayer, ¿verdad? Correcto. Creo que, bueno, nadie hizo la consulta, pero dijimos cuál era un sistema aislado, que no tenía fuerzas externas, hicimos una deducción, vimos cómo eran las fuerzas individualmente. Vimos cómo eran las fuerzas individualmente y luego reescribimos esa fuerza, ¿verdad? Nosotros por tercera ley de Newton sabemos que esas fuerzas iban a ser igual a cero y luego vimos que si definimos el momento total del sistema, esto no lo puse acá, ¿verdad? Pero solo vamos a hacer el énfasis que esta P es una P mayúscula en realidad. Da igual si la ponemos mayúscula o minúscula, pero a lo que nos referimos acá con esta suma de todos los momentos de cada una de las partes del sistema es que esto se llama momento total, ¿verdad? En este caso, total de quién? De lo que consideramos sistema. Entonces, el momento total del sistema es constante con respecto al tiempo. O sea, vamos a decir que se conserva. Si es constante, se conserva. Es lo mismo, es la misma cantidad sin importar a qué tiempo estoy estudiando, ¿verdad? Eh, y yo aquí se lo describí de distinta forma, ¿verdad? Si yo digo que la derivada de algo con respecto al tiempo es igual a cero, estoy diciendo que esa cantidad es constante con respecto al tiempo, o sea que es una cantidad que se conserva. O si yo digo que el cambio de una cantidad es igual a cero, o sea, no hay cambio, es lo mismo, estoy diciendo que se conserva, correcto. Si no hay cambio, se conserva. Es lo mismo que decir que P es constante. Si P es constante, el valor de P va a ser el mismo en varios puntos de tiempo, que es lo mismo que puse acá, P1 igual a P2. Simplemente describí esto de distintas formas, ¿verdad? Entonces nosotros llegamos a la conclusión, ¿verdad? De que si un sistema es aislado, y ya sabemos que aislados en otras palabras es que no actúan fuerzas externas, entonces el momento lineal total del sistema se conserva, conociéndose momento lineal total como P mayúscula, que es igual a P sub A más P sub B. Los subíndices simplemente significan, por ejemplo, un sistema de una partícula A, B, C, D, hasta llegar a M, ¿verdad? Entonces la suma de los momentos de todo el sistema va a ser una constante, ¿verdad? Entonces, sin importar cuándo estudie yo el momento total del sistema, la suma de todos esos momentos individuales, o sea, ese momento total va a ser constante. Eso en un sistema aislado en el cual no existen fuerzas externas, muchachos. Pero nosotros sabemos que en realidad las fuerzas externas existen. Aquí pusimos un caso en el espacio, ¿verdad? Y vamos a llegar a la consulta de qué sucede en un sistema donde existen fuerzas externas. Y vamos a poner primero este ejemplo literalmente como está ahí. Entonces, hay dos personas en un lago que está congelado, ¿verdad? Están esquiando o patinando, mejor dicho. Entonces, sobre la persona azul, obviamente van a haber varias fuerzas. Fíjense bien, va a estar el peso hacia abajo, obviamente, ¿verdad? El peso A. Va a haber una fuerza normal porque está en contacto con el suelo, ¿correcto? N A. Y estas son fuerzas externas, porque lo que nosotros estamos estudiando es el sistema de personas A con B. Ellos son el sistema, lo demás es el entorno, ¿verdad? Entonces el peso es una fuerza que está generando ¿quién? No le está generando A ni le está generando B. Es una fuerza que la Tierra está haciendo sobre el cuerpo A. Es externa al sistema, que es la fuerza normal. Es una fuerza que se dio por el contacto de A
con el piso. O sea que el piso está generando la fuerza. Y el piso no es parte de nuestro sistema, ¿verdad? Entonces el sistema es A con B. Entonces son fuerzas externas. Luego tenemos el caso idéntico para la muchacha, ¿verdad? La muchacha va a tener su P, WB y una fuerza normal, NB. Pero sus manos están en contacto también, ¿verdad? Entonces, ¿ok? Sobre la muchacha está un contacto que le está haciendo el muchacho, ¿verdad? Entonces, el muchacho ejerce una fuerza sobre la muchacha. Vamos a decir que en esta dirección. Y esta es F que A le ejerce a B. ¿Ok? Luego, la muchacha le ejerce una fuerza al muchacho que tiene la misma magnitud pero dirección opuesta. Y esta sería F que B le ejerce a A. Esas son todas las fuerzas del sistema. Estas de acá, si se fijan bien, estas de acá son externas. Porque no son fuerzas que están ejerciendo el muchacho o la muchacha. Son fuerzas que otra persona le está ejerciendo a ellos. Mientras que estas de acá son internas. Bueno, entonces calculemos cómo es la segunda ley de Newton, ¿verdad? Nosotros sabemos que la segunda ley de Newton me dice que la fuerza neta es igual al cambio de momento, que aquí hace que el momento total de todo el sistema con respecto al tiempo. ¿Ok? Entonces, tenemos que estudiar cómo es esta sumatoria de fuerzas. Entonces, en este caso, bueno, nosotros tenemos en realidad, literalmente la voy a escribir, no la voy a separar vectorialmente, sino que la voy a dejar así, ¿verdad? La normal A, que va hacia arriba, menos peso A. El día de ayer las puse todas positivas, ¿verdad? No les di el atributo de dirección, sino que hasta después les recordé que uno era negativo del otro y que por eso se cancelaban, ¿correcto? Pero aquí ya retomamos el concepto, ¿verdad? Menos WA más NB menos WB en forma vectorial. Las pongo todas en una sola porque les estoy recordando que estoy poniendo el formato vectorial, no el formato por componente, ¿verdad? En el cual separaría las que van en X en un lado y las que van en Y en el otro. F, B, A. Y esto yo sé que es el cambio total del momento, bueno, el cambio del momento total, mejor dicho, del sistema. Entonces ahora fíjense bien, ¿qué es lo que sucede, muchachos? Esto es para todo el sistema, ¿correcto? Y nosotros tendríamos que preguntarnos, ok, yo no sé cuánto es esto, digamos que esto puede ser un dato, pero yo no sé cómo son estas fuerzas, individualmente hablando, ¿correcto? Entonces, si yo no sé cómo son esas fuerzas, ¿qué puedo hacer yo? Me voy individualmente y hago sobre la persona a qué fuerzas están actuando. Bueno, o qué sumatorías de fuerzas tengo.
Bueno, sobre A yo tengo que la sumatoria de fuerzas en X tiene que ser en realidad igual a masa, digamos, por aceleración, porque solo hay una fuerza en X, ¿verdad? Entonces esa la vamos a dejar así, ¿verdad? Menos FBA es igual a la masa por aceleración. Esta dejémosla por ahí. Esa igual no nos importa porque por los momentos para el análisis que quiero hacer, porque esta es una fuerza, aquí solo aparece una fuerza interna, entonces no me interesa. ¿Ok? No me interesa. Pero, ¿qué pasa si yo hago entonces la sumatoria de fuerzas en Y? Yo, al ver la figura, yo sé que es igual a cero, ¿verdad? Este cuerpo no está acelerando hacia arriba ni acelerando hacia abajo. Entonces yo sé que la normal A menos el peso A es igual a cero. ¿Ok? En otras palabras, yo sé la magnitud de NA menos bueno, perdón, es igual a la magnitud de WA. Y como van en direcciones contrarias, yo sé que al final se anulan, básicamente. Fíjense bien, yo puedo hacer exactamente esto mismo. ¿Ok? Yo puedo hacer exactamente esto mismo sobre el cuerpo B. Lo único que cambiaría aquí sería este su índice, este su índice y este de acá, ¿verdad? Entonces yo tendría FBA, no, perdón, FAB es igual a MA, perdón, NB menos WB igual a 0 o NB igual a WB. Ahora, fíjense bien, estas expresiones de acá, en este caso, ¿qué me están diciendo? Solo hay, o aquí están contempladas, digamos, en este caso específico, fuerzas externas. Y lo que estoy viendo yo de específicamente de este caso, ¿verdad? Es que en el caso de X solo había fuerzas internas, entonces no hay nada que hacer. Pero en el caso de Y hay fuerzas externas y estoy viendo yo que la suma de esas fuerzas externas me está dando cero. O sea, yo puedo ver de acá, dado que yo hice esa sumatoria de fuerzas en cada uno de estos, que esto más esto, que es una operación entre fuerzas externas, esto más esto, y ustedes ya lo sabían desde antes, esto es cero, correcto. Y más esto, bueno, esto menos esto, mejor dicho, ¿verdad? También es cero. O sea que la contribución, fíjense bien, en este ejemplo específico, la contribución de fuerzas externas, o bueno, mejor dicho, la suma de todas las fuerzas externas me dio cero. ¿Ok? Yo veo que la suma de todas las fuerzas externas me dio cero. Y ya sé que estas fuerzas internas, o sea, tienen la misma magnitud, o bueno, simplemente no hay necesidad de decirlo, pero esta suma de fuerzas externas me dio cero. ¿Y qué es lo que me queda acá? Me queda básicamente la misma expresión que yo tenía para un sistema aislado, ¿correcto? Voy a poner entre comillas para que se entienda. ¿Por qué? Porque el resto de fuerzas que existen, que son fuerzas externas, se anularon todas entre sí. Eso resulta que yo tengo algo similar a un sistema aislado. Entonces recuerden, yo les hice la analogía con la primera ley de Newton, que yo les dije, ok, primera ley de Newton, ¿verdad? Yo les dije, yo tengo una caja y no hay ninguna fuerza sobre ella. ¿Qué le va a pasar? Pues nada, no se va a mover, me dijeron ustedes.
Bueno, yo tengo la misma caja, pero una persona le aplica una fuerza para acá, la otra una fuerza para acá, y tienen la misma magnitud. Hay fuerzas externas que están actuando sobre la caja, correcto, que son esas fuerzas F. Pero ¿qué le pasó a la caja? ¿Se movió? ¿Cambió su estado de movimiento? No. ¿Por qué? Porque la suma de estas fuerzas al final es igual a cero. Entonces es algo muy similar o muy apegado acá. Cuando nosotros miramos que esa suma de fuerzas externas fue igual a cero, yo recuperé el sistema que planteamos ayer. Correcto. ¿Se fijan? Y yo ya sé que esto de acá, termina siendo lo mismo que teníamos anteriormente, que la derivada de P con respecto al tiempo, que en realidad es lo mismo que decir la derivada de este P que era, en este caso, PA más PB, ¿correcto? Es lo mismo con respecto al tiempo, es igual a cero. O sea, estoy diciendo que la cantidad P, que es momento total, se sigue conservando, se conserva. Pero ¿bajo qué condición? Fíjense bien, en este ejemplo específico, la condición fue que esta suma de fuerzas externas sea igual a cero. Imagínense que yo hubiese tenido este mismo ejemplo, pero que una tercera persona o que el viento o que cualquier otra razón venga y esa persona esté empujando a ese hombre. F. ¿Qué pasa aquí? Aquí me aparece esta F y aquí me aparecería esta F y nadie la esté contrarrestando. Entonces habría una fuerza externa y sería distinta de cero. Y si ya pasa eso, ya no me queda lo mismo del sistema aislado, ¿se dan cuenta? Entonces, cuando las fuerzas externas no se logran anular, no se conserva el momento, porque llego yo a esta expresión, pero me queda igual a F, igual a la fuerza F. Entonces, ya no es una cantidad que se conserva, ¿verdad? Ya no es la derivada de P, no quedaría igual a cero. ¿Se comprendió esto que acabo de decir, muchachos? Creo que sí, Lee. Entonces, simplemente voy a escribirlo aquí, ¿verdad? Eh, esta ya es la general. En los casos donde la suma de fuerzas externas son igual a cero, entonces el momento lineal total del sistema se conserva. Y matemáticamente yo simplemente les digo que es lo mismo que decir que P es constante. Es una cantidad constante. Solo por darles un ejemplo, antes de pasar a la parte de colisiones, solo por darles un ejemplo en el cual esto no ocurre, vamos a irnos a un ejemplo muy, muy sencillo, ¿verdad? Imagínense ustedes, o miremos bien el caso, digamos, de una pelota que alguien lanzó. Ahorita no nos preocupemos por quién la lanzó, pero alguien lanzó esta pelota, entonces tenía una velocidad inicial en esta dirección y luego va a entrar en caída libre. Entonces, cuando entra en caída libre, ¿qué pasa? Bueno, no en caída libre, en movimiento proyectil. Entonces, esto tendría una trayectoria de esta forma. ¿Ok? Un ejemplo
completamente sencillo. Entonces, si yo estudio sobre ese objeto, muchachos, qué fuerzas están actuando, yo miro que, como que este es más AM, este es W, solo el peso está actuando sobre él. Entonces, yo sé que si yo hago sumatoria de fuerzas en X, esto es igual a 0. O sea, se fijan bien que en X no existe ninguna fuerza externa. O sea, no hay ninguna fuerza, entonces no hay ninguna fuerza externa. Por lo tanto, yo puedo decir que en X se conserva el momento. Pero ¿qué pasa si yo estudio Y? Bueno, entonces yo tendría sumatoria de fuerza en Y. ¿Es igual a cuánto? A masa por aceleración. ¿Y cuál es la aceleración? G, porque va, o sea, es la aceleración debido a la gravedad. Entonces, ¿cuánto tengo yo aquí? W, que es una fuerza externa, igual a mg. Ok, nadie anula mi fuerza externa. Se fijan, es un cuerpo acelerado. Entonces, ¿qué va a pasar? P sub Y no se conserva. ¿Y cómo lo puedo ver yo? Recuerden esto, muchachos. Recordemos movimiento proyectil. Cuando yo tengo movimiento proyectil, la pelota se está moviendo. Y se acuerdan que la componente X, la velocidad permanece constante. No cambia esta. Pero aunque esto haya partido con una velocidad vertical, yo sé que lentamente va ganando una velocidad en Y. Entonces se fijan, ¿cuánto sería el momento inicial de este cuerpo? Px es m v0, py es igual a 0. ¿Cuál es el momento en este punto? Px es igual a ¿cuánto? Masa por componente x de la velocidad, que es v0. ¿Cuánto es el momento en y? Ahora sería m vy. Ya no es 0, cambió. ¿Por qué cambia el momento en y? Porque hay una fuerza externa que no está siendo contrarrestada. O sea, la suma de fuerzas externas no se contrarresta, no se anula. Y como la suma de fuerzas externas no es igual a 0, en ese caso no se conserva el momento en esa dirección. ¿Y qué pasa en X? En X no había fuerzas externas. Entonces podríamos decir, en X se va a conservar el momento. Y sí se conserva. Se fijan cómo el momento lineal se puede conservar en una dirección y en otra no, dependiendo de cuáles fuerzas están actuando. Pero si a mí me hacen la pregunta, si se conserva el momento total sobre este sistema, la respuesta tiene que ser no, no se conserva porque existe una única fuerza y esa fuerza es externa al sistema, porque el sistema es el sistema de la pelota. Se entendió este ejemplo y se vio cuál es la diferencia en un caso donde todas las fuerzas externas se anulan y en este caso que no se anulan las fuerzas externas, miramos cómo el momento no es el mismo en dos puntos distintos. Puede que sea el mismo para una componente, pero ya el momento total como vector no va a ser el mismo y eso se nota porque una de las componentes del momento no se conservó. ¿Se ve? Podemos tomar cualquier punto entonces. Y si uno no se conserva, ya así lo tomamos como que no se conserva. Sí, con una de las componentes que no se conserve, ya ustedes pueden concluir, no, en este sistema el momento no se conserva porque la componente X o la componente Y o la componente Z no se conserva. O simplemente con que ustedes miren, no, en esta dirección hay una fuerza externa que no se anula. Las fuerzas externas no se anulan en esta dirección. Entonces no se conserva el sistema. Pero bueno, esto que se menciona aquí, más que todo, es conceptual, es teoría. Y ya les voy a decir por qué. O sea, es necesario que ustedes identifiquen cuándo se conserva y cuándo no se conserva. Para que si ustedes les hacen como pregunta de forma conceptual, ustedes puedan decir, no, en este sistema
no se conserva el momento total, o en este sistema no se conserva el momento, sí se conserva el momento total, o en este sistema solo se está conservando el momento en esta coordenada, pero no en la otra coordenada. Es importante que ustedes lo identifiquen. Sin embargo, cuando nosotros llegamos al gran tema de colisiones, las cosas cambian, bueno, no es que cambian un poco, pero hacen una aproximación, digamos. Voy a dejar esta imagen copiada, porque más adelante lo voy a utilizar, perdón. Bueno, en el caso de colisiones, muchachos, es un caso en el cual ustedes imagínense que literalmente van dos automóviles y chocan. O que viene una persona y va a batear una pelota de béisbol. Entonces ahí hay una colisión entre la pelota de béisbol y el bate. Ese tipo, lo que se llama colisión o choque, como normalmente le decimos nosotros, cuando existen colisiones, resulta que las fuerzas internas que aparecen durante la colisión son mucho más grandes que las fuerzas externas. Por lo tanto, cuando hay una colisión, cuando dos canicas chocan, cuando alguien batea una bola de béisbol, cuando alguien patea una pelota de fútbol, en esos casos, ¿ok? Bueno, vamos a empezar con entonces. Para los momentos. Se suele escribir así. O bueno, en vez de momentos no voy a poner momentos porque es la palabra, los instantes voy a poner. Justo antes y justo después de la colisión, se consideran un sistema aislado. En otras palabras, o mejor dicho, ya en número, ¿verdad? O en fórmula, o en lo que nos interesa a nosotros. Durante colisiones, la cantidad P es constante. Entonces, básicamente, nos tomamos toda la clase anterior, bueno, la mitad de la clase anterior y lo que viene de esta clase, nos lo tomamos nosotros simplemente hablando acerca de en qué casos hay conservación de momento y en qué casos no. Es importante que ustedes lo sepan. O sea, es importante identificarlo. Sin embargo, la mayoría de ejercicios que nosotros trabajamos en el caso de conservación de momento son casos que se pueden modelar como, bueno, que decimos que son colisiones, ¿verdad? Que es el caso que yo les dije al inicio, dos pelotas que van a chocar.
Esta es una colisión. Y en los casos donde hay colisiones, nosotros sabemos que el momento lineal, el momento lineal del sistema es constante o se conserva. Por lo tanto, esa conservación de momento lineal es la que nosotros vamos a utilizar para resolver ejercicios. ¿Ok? Ese momento lineal es el que vamos a utilizar para resolver ejercicios. Existen dos tipos de colisiones. ¿Quedó claro entonces, muchachos? Siempre que sea un ejercicio donde hay una colisión directamente, o conservación de momento lineal. No ocupo andar viendo cuáles son las fuerzas que actúan, porque aunque haya fuerzas externas, lo que pasa es cuando las dos pelotas de billar chocan, esas pelotas de billar, ese choque, esa fuerza que se da por el choque, esa fuerza que les da el impulso para cambiar su momento, es mucho mayor que el peso de la pelota de billar o que la fuerza normal sobre la pelota de billar. Por lo tanto, el momento se conserva. O vamos a hacer un modelo en el cual vamos a considerar que se conserva el momento. Existen dos tipos de colisiones, muchachos. En realidad, digamos que tres, pero una es como un caso particular. Nosotros tenemos las fuerzas elásticas y las fuerzas elásticas son, o en las colisiones, perdón, colisiones elásticas son en las cuales las fuerzas durante la colisión son conservativas. Por lo que, entonces diríamos que se conserva la energía cinética. ¿Ok? Entonces, cuando yo tengo una colisión elástica, voy a tener dos condiciones, ¿verdad? Que el momento se conserva, lo voy a escribir así, delta P es igual a 0, se conserva, y que la energía cinética se conserva, o sea que delta K, cambio de energía cinética, es igual a 0. Y cuando es una colisión elástica, entonces yo voy a tener estas dos herramientas para utilizarla justo antes y justo después de la colisión y lograr resolver para el sistema. Y luego está las inelásticas. No vale mucho la pena poner la definición, ¿verdad? Porque es obvio lo que viene. Las fuerzas no son conservativas. Por lo que hay pérdida de energía cinética. Hay alguna pérdida de energía cinética. Entonces, en las inelásticas, yo solo puedo utilizar de la P es igual a 0. Recuerden, ¿verdad? Voy a ponerlo ahí arriba también. Delta P es un vector, ¿verdad? Es una ecuación vectorial. Entonces, es lo mismo que decir que delta Px es igual a 0 y delta Y es igual a 0. Y recuerden, ahorita lo estoy escribiendo así, pero en esencia eso significa lo mismo que decir P1X es igual a P2X y P1Y igual a P2Y. Es lo mismo. Estoy escribiéndolo de formas distintas, pero es lo mismo. Entonces, en las inelásticas yo solo sé que se conserva el momento, pero la energía cinética no se va a conservar.
Y ahora voy a traer la imagen solo para ponerles. Hay una concepción, digamos, de que, o sea, usualmente uno piensa en las colisiones elásticas y inelásticas, no tanto de la forma energética, sino más que todo de cómo se miran los choques. Entonces, cuando los choques son básicamente instantáneos, ¿ok? Obviamente no es instantáneo, pero pensemos en un choque instantáneo, tipo el bate de béisbol o bueno, sí, el bate de béisbol o las pelotas de billar que chocan y después de un solo salen disparadas. Entonces, ese tiempo de contacto entre ellas es bien corto, ¿verdad? Y no hay, o sea, estamos asumiendo que no hay ningún tipo de deformación mientras ellas están en contacto. Entonces, no se pierde energía intentando deformar los objetos. Por lo tanto, la energía cinética se conserva. Entonces, usualmente, estos choques elásticos son conocidos como este, ¿verdad? Tenemos dos objetos, estos colisionan y después los dos objetos no necesariamente se van a estar moviendo, pero simplemente los dos objetos no quedan unidos. Eso se suele pensar. Nosotros ya vimos, ¿verdad? En realidad que no, las colisiones en general, sí, ese es un caso idealizado, ¿verdad? Porque vimos en el caso del bate de béisbol, ¿verdad? Que es esto que les mostré ahí ayer, ¿verdad? Vimos que existe ese tiempo donde se están deformando los objetos. A pesar de que vuelve a su forma original, hay un momento donde se deforma y en esa deformación se pierde un poco de energía. Eso se conoce como un choque inelástico. Se pierde la energía. ¿Por qué se pierde la energía? Porque hay deformación momentánea, ¿verdad? Entonces, básicamente, nosotros podemos decir, ok, en realidad todos los choques son inelásticos porque, o sea, esa pequeña deformación siempre va a ocurrir, solo que no es perceptible para nosotros. Entonces es ahí donde nosotros vamos a un caso completamente, ok, completamente específico. Y lo usual para nosotros va a ser, ok, que este de acá, los choques inelásticos, no los vamos a tocar. O sea, estos choques en los cuales hay una deformación durante el choque y después se separan los objetos, que esto es lo normal. Imagínense ustedes dos carros, ¿verdad? Vienen dos carros y chocan y que se van a deformar los carros y después los carros no necesariamente queden pegados, ¿verdad? Después del choque se van a despegar. Imaginemos el choque con una moto, que sería más fácil de ver, ¿verdad? La moto no necesariamente va a quedar incrustada en el vehículo, ¿verdad? Sino que va a salir volando después. Pero durante el choque hubo una deformación. Esa deformación es sinónimo de, ok, se perdió energía o se tuvo que usar energía para hacer esa deformación. Por lo tanto, el choque es inelástico. Pero ese tipo de choques nosotros, así como se los describí, no lo vamos a tocar, no lo vamos a trabajar. Y en el caso de que se trabaje, a nosotros nos tiene que decir el ejercicio cuánta energía se perdió. En el caso de que sea un choque inelástico. Pero el que vamos a ver es el que sí vamos a utilizar más, es el elástico, ¿verdad? Básicamente cada colisión que nosotros miremos la vamos a considerar elástica, pues no vamos a considerar ese tiempo de contacto en el cual hay deformación. Y si no es elástico, vamos a decir o vamos a ver choques que son totalmente inelásticos. Y el choque totalmente inelástico es un choque inelástico, ¿ok? Es un tipo de choque inelástico, hay pérdida de energía, donde el producto final viene el objeto A y choca con el objeto B. Imagínense que el primero es una bola de béisbol y el B es una mosca, digamos. Entonces viene la bola de béisbol, va bien rápido y choca con la mosca, entonces la mosca pues se va a destripar, ¿verdad? Y va a quedar pegada a la bola de béisbol. Y después la bola de béisbol junto con la mosca destripada se van a mover juntos. Cuando este producto final es que los dos cuerpos se mueven juntos, le decimos un choque totalmente inelástico, ¿verdad? Va a haber pérdida de energía. ¿Por qué? Porque fíjense bien, aquí voy a hacer rapiditamente digamos, para este de acá, yo tengo un momento inicial, P1, antes de la colisión, ¿verdad? Yo tendría la masa A por la velocidad 1
más la masa V por la velocidad V1. Aquí les voy a hacer énfasis en algo, ¿verdad? El libro lo hace así, de que todos los momentos los pone sumados. Entonces, después cuando nosotros resolvemos y yo encuentro BB1, me va a dar una cantidad negativa. ¿Por qué? Porque iba hacia la izquierda. ¿Ok? Así lo hace el libro. Ustedes perfectamente lo pueden hacer así, ¿verdad? Ustedes pueden venir, poner el negativo acá, porque le están diciendo, ok, esa velocidad en realidad va a la izquierda. Y después BB en realidad le va a dar positivo, pero BB es una magnitud. ¿Ok? BB es una magnitud. En este caso, fíjense que no les puse el símbolo vectorial porque todo está en X, entonces yo puedo trabajar directamente con PX, ¿verdad? Entonces depende de cómo ustedes quieran manejarlo. Para seguir el libro, lo voy a trabajar como se trabaja en el libro, ¿verdad? O sea, vamos a sumar todos los momentos y después estas velocidades me van a salir negativas. No me gusta mucho hacerlo así, les digo bueno, usualmente no lo hago así, les digo por qué, porque no sería correcto decir B sub B es igual a negativo, porque B sub B es una rapidez, o sea que es una magnitud, o sea que no tiene que tener signo. Pero así lo hace el libro de texto, entonces esa va a ser la manera como lo vamos a trabajar, ¿ok? Para que vayamos igual que el libro de texto. Bueno, en realidad no era esto lo que ocupaba, pero el momento final se va a conservar, perdón. ¿Y cuál va a ser el momento final? Ah, ok, es la masa A más la masa B, porque ahora el cuerpo es las dos masas, multiplicado por una B2. Y estos dos tienen que ser iguales, ¿verdad? P1 igual a P2. Ahí dice conservación de momento. Entonces, solo por decirles algo, nosotros podemos ver cómo es la energía cinética, ¿verdad? Y la energía cinética inicial es un medio de la masa A por BA1 cuadrado más un medio de la masa B por B2 al cuadrado. Y ustedes pueden ver cuánto es la energía cinética después, que sería un medio de la masa A más la masa B por B2 cuadrado. ¿Ok? Ustedes pueden hacer la comparación, o sea, a partir de acá nosotros podemos dejar, por ejemplo, para B2 en términos de BA1 y BB1, y ustedes van a llegar al hecho de que estas dos no son iguales, va a haber una pérdida, ¿verdad? Yo no lo voy a hacer para que tengamos tiempo, pero en este caso K1 no va a ser igual a K2. ¿Por qué? Es una colisión inelástica. Y en el caso de acá nosotros tenemos que bueno, tengo básicamente la misma expresión P1 igual a MA, BA1. Bueno, de hecho tengo la misma expresión, solo la voy a copiar. Esta misma expresión. Ok, esta misma expresión yo la tengo ahí. El momento 2 ya no va a ser así, ¿verdad? Ya no va a ser como lo tengo yo acá. Sino que el momento 2 aquí, ¿cómo va a ser? Va a ser MA por una velocidad A2 más MB por una velocidad B2. Y estas dos tienen que ser iguales porque hay conservación de momento porque es una colisión. Mientras que la energía cinética también se va a conservar en este caso. ¿Ok? Entonces, aquí no era B2, era BA1, solo para ser coherente, ¿verdad? Aquí era BB1.
Y aquí BA2. BA2 y BB2. Y en este caso sí se tiene que conservar. Que sí tiene que ser la misma energía cinética. ¿Por qué? Porque el choque es inelástico. Y esto va a ser entonces los dos modelos, ¿verdad? Entonces, básicamente, esta ustedes no la van a poder utilizar, o sea, esto, a menos de que ustedes no, que nosotros, voy a ponerlo así para que se entienda que no hay conservación. A menos de que a mí un ejercicio me pida cuánta energía cinética se perdió, entonces ahí ustedes calculan las energías cinéticas, pero no pueden hacer conservación de energía cinética para resolver el ejercicio. Y hay algunos otros ejercicios que vamos a ocupar conservación de energía para una parte y luego conservación de momento para otra parte. No sé si hay alguna pregunta, muchachos. Ahora vamos a pasar a ver algunas cosas en el libro. O sea, ya solo quedan 12 minutos. No vamos a hacer ejercicios, aunque la sección de choque elástico básicamente es un ejercicio. Entonces vamos a pasar al libro solo para ver esas cositas. Serway Sears, perdón. Ok. Entonces solo voy a retomar otra vez la sección 8.3, que es la que acabamos de ver. Ok. Ustedes vieron, básicamente vimos todo esto, ¿verdad? O sea, si se fijan, no hay fórmulas. ¿Por qué? Porque lo que se aplica es conservación de momento lineal. Y lo que se hace son casos específicos. Por ejemplo, aquí nos están mostrando un choque completa o totalmente inelástico, ¿verdad? Como vienen dos carritos y esos carritos tienen velcro acá. Entonces, cuando chocan, quedan pegados. Es un choque totalmente inelástico. Y luego se mueven a la derecha. Entonces, aquí la velocidad de los objetos finales le llaman B2. Hacen la conservación de momento lineal, que es básicamente lo que yo puse allá, nada más que no lo puse en forma de vectorial. Luego ellos lo pasan a forma escalar, ¿verdad? Porque todo va en X. Y llegan a esta expresión. Ya esta expresión ellos, porque en este caso, si se fijan, bueno, o tienen que habernos dicho en algún lado. Aquí, ¿verdad? Suponga, por ejemplo, que un cuerpo con masa AMA y componente X inicial BA1X choca inelásticamente, perdón, con un cuerpo de masa B en reposo. O sea que me están diciendo que de estos dos carritos que nos imaginemos que este en realidad está en reposo. Entonces hacen ellos, miran ellos cómo sería la conservación de, bueno, o aplican la conservación de momento lineal, encuentran cómo sería la velocidad 2 con respecto a la velocidad primera que traía el primer carrito, y luego vienen y dicen, ok, exploremos cómo es la energía cinética. Inicialmente solo es un medio de MA1 por BA1X al cuadrado. ¿Por qué? Porque el otro cuerpo está en reposo. Y al final es un medio de la suma de las masas, porque los dos se mueven en conjunto, por B2X, la nueva velocidad 2. Pero nosotros sabemos, o acaban de encontrar ellos, que B2 tiene esta expresión, ¿se fijan? Pero estas, les recuerdo, no son fórmulas, ¿ok? Estamos estudiando un caso específico que partió del hecho de que era un choque elástico. Entonces no son cosas que, digamos, tenemos que aprendernos como fórmula. Entonces, ellos vienen y encuentran cuánto es esa nueva K2, hacen el cálculo, ¿verdad? Sustituyen los valores y llegan a una expresión. Ustedes pueden ver que este MA más MB al cuadrado bueno, está al cuadrado, perdón, entonces se cancela con uno de estos. Y cuando lo que hacen aquí para ver cómo es la diferencia, cuando a nosotros nos pidan, por ejemplo, cuánto es la razón de energía cinética que se perdió, entonces esto es lo que hacen ellos, ¿verdad? Dividen la energía cinética final entre la inicial, ¿ok? Para ver cuánta energía cinética quedó con respecto a la inicial, cuánto porcentaje. Entonces, cuando ellos hacen esa división, queda MA sobre MA más MB, o sea, un número distinto de 1. Como es un número distinto de 1, eso quiere decir que K2 y K1 son diferentes, ¿verdad? Y de hecho, este es un número menor que 1. O sea, quiere decir que K2 es un porcentaje de K1. O sea, se perdió energía cinética. ¿Por qué? Porque el choque fue inelástico. No sé si se entendió. Igual, les repito, esto ustedes,
O sea, hasta aquí viene lo que es teoría, digamos. El resto son casos particulares, o sea, básicamente ejemplos. Y si se fijan, aquí ponen un ejemplo de un choque totalmente inelástico. Este es otro ejemplo de un choque inelástico, pero fíjense bien que es un poquito diferente, ¿verdad? Es una bala que se incrusta en una madera y esa madera está amarrada de arriba, entonces no se va a mover en X, sino que se va a mover como un péndulo, ¿verdad? Entonces, pero igual, ¿qué concepto se usa? Conservación de momento. ¿Ok? Conservación de momento. Otro choque entre automóviles, un choque totalmente inelástico. Luego dice clasificación de los choques, que es lo que nosotros vimos, ¿verdad? Perfecto. Y luego viene a la sección de choques elásticos. Fíjense bien que no tiene nada nuevo, porque aquí vienen y nos ponen, o sea, esto simplemente es redacción. Y simplemente me dicen a mí que imaginemos que hay dos pelotas, ¿verdad? Que van a chocar. Entonces yo sé que la energía cinética se va a conservar, o sea, un medio de la masa por la velocidad del cuerpo A, 1, o sea, 1 es, digamos, antes de la colisión al cuadrado, más un medio de la masa B por la velocidad del cuerpo 1, no, perdón, del cuerpo B en 1 al cuadrado, ¿verdad? Y eso tiene que ser igual a la misma expresión, pero en el tiempo 2. Conservación de energía cinética. Y luego conservación de momento lineal, ¿verdad? En este caso nos dicen que nos imaginemos si ustedes leen la sección, ¿verdad? Nos describieron un caso en el cual solo se estaban moviendo en X las pelotas, pero recuerden que en general el momento lineal se conserva, entonces se tiene que conservar tanto en X como en Y. En este caso solo había movimiento en X por simplicidad. Entonces ellos me ponen aquí las dos expresiones. Pero les recuerdo, no significa, o sea, ustedes no tienen que aprenderse estas fórmulas, sino que básicamente lo que ustedes aprenden es P1 tiene que ser igual a P2. ¿Y cuánto es P1? Bueno, la suma de todos los momentos de todas las partículas. ¿Cuánto es P2? La suma de todos los momentos de todas las partículas en otro punto de tiempo. Para aquí K1 igual a K2. ¿Cuánto es K1? Bueno, todas las energías cinéticas del sistema. ¿Cuánto es K2? Todas las energías cinéticas del sistema después, en otro momento, ¿verdad? Y aquí hace un caso específico, ¿verdad? De nuevo, el libro se viene y básicamente hace el caso, si no me equivoco, en el cual una pelota está en reposo. ¿Se fijan acá? El libro viene y me dice, imaginémonos que una pelota está en reposo y hace el desarrollo. Entonces, si se fijan, esto ya no es teoría, ¿verdad? Esta gran sección o esta sección es un ejemplo, es el ejemplo de dos pelotas que bueno, una pelota que inicialmente está en reposo y que viene una pelota, o sea, se lo voy a dibujar acá solo para que quede claro, ¿verdad? La sección 8.4 básicamente es un ejemplo, el desarrollo de un ejemplo de que yo tengo lo siguiente. Una pelota A que inicialmente tiene una velocidad, VA1, y una pelota B que inicialmente está en reposo. Y lo que vamos a estudiar o lo que estudia el ejemplo es, ok, ¿qué sucede? ¿Qué sucede después de la colisión? ¿Cómo son estas velocidades? O sea, ustedes imagínenselo. Cuando esta pelota se va moviendo hacia la derecha y pega sobre la otra pelota, ¿qué va a pasar? Bueno, hay varios casos, ¿verdad? Puede venir esta pelota, golpear esta otra pelota y luego la pelota A quedarse en reposo y la pelota B moverse. O pueden chocar las dos y rebotar luego en direcciones contrarias. O pueden chocar las dos y primero y la pelota A moverse más lento, pero que le dé un gran impulso a la pelota B. Y eso básicamente es lo que estudia esta sección. ¿De qué va a depender? Ellos llegan a la expresión general. ¿Y de qué va a depender esto? De las masas. Y aquí nos lo demuestran, ¿verdad? Es lo que decimos. Si viene una pelota muy pequeña, con una velocidad 1, y choca con una pelota de boliche, ¿qué es lo que va a pasar? Bueno, la pelota pequeña se va a mover ahora hacia la izquierda y la pelota grande va a ganar momento porque
estuvo en la colisión, ¿verdad? Pero como sistema se conserva, ¿verdad? El momento. ¿Qué pasa si es al revés? Si la pelota grande se viene moviendo y le pega a la pelota pequeña. Bueno, el caso final va a ser que ambas pelotas se mueven en la misma dirección. Pero ¿qué va a pasar con la pelota grande? Le transfirió una cantidad de su momentum a la pelota pequeña. Entonces va a perder velocidad. Y el caso 3 es, aquí dice, como en el billar. En algunos tiros de billar, a veces viene la persona, le pega la pelota, esta pelota le pega a la otra y la primer pelota, la bola blanca, queda en reposo. Claro, ¿verdad? No siempre queda en reposo, pero es posible que pase. ¿Por qué? Porque en este caso las masas son iguales, ¿verdad? En la vida real nosotros no siempre miramos eso porque tenemos que tomar en cuenta otros factores como rotación, si la colisión es centro de masa con centro de masa o si solo le pega a puras cachas, ¿verdad? Entonces, pero para nosotros esas consideraciones no las vamos a tomar. Entonces, como les digo, esta sección básicamente, el resto después ya no nos aplica, solo los ejemplos, ¿verdad? Pero esta sección es un ejemplo, ¿verdad? No hay nada de teoría nueva. O sea, aplican conservación de momento lineal, conservación de energía y llegan las expresiones de la velocidad final de la pelota 2 con respecto a la velocidad inicial de la pelota 1. Y luego lo que hacen es estudiar cómo va a ser esa velocidad, cómo van a ser estas velocidades, dependiendo de los valores de las masas. ¿En qué va a consistir nuestro trabajo, muchachos? En hacer ejercicios como este, ¿verdad? Tal vez no solo en X, ¿verdad? Sino que ahora en nuestro caso va a ser, ok, viene un automóvil en esta dirección, viene otro automóvil en esta dirección. El ejercicio nos va a especificar qué tipo de colisión es y nosotros tenemos que, a partir de esos datos iniciales, saber o describir qué es lo que pasa después de la colisión. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Conservación de momento lineal y conservación de energía cinética en caso de que el choque sea elástico. ¿Quedó claro, muchachos? Es todo por los momentos, ¿verdad? El día de mañana y pasado vamos a hacer ejercicios. El día lunes vamos a ver centro de masa, una sección muy sencilla. Entonces, ese mismo día que miremos centro de masa, vamos a hacer algunos ejemplos. Básicamente, esto es lo importante para centro de masa para nosotros. ¿Ok? Y bueno, hay una pequeña deducción acá, pero lo importante es que aprendamos a calcular, ¿ok? Velocidades de, perdón, que aprendamos a calcular centros de masa. El resto, pues, es una pequeña discusión acerca de la conservación de momento lineal alrededor del centro de masa, que lo vamos a discutir también, pero primero vamos a hacer, o sea, primero vamos a definir lo que es centro de masa, luego vamos a hacer un ejemplo y por último el lunes vamos a tener la discusión, ¿verdad?, acerca de estas pequeñas cositas. ¿Hay alguna consulta, muchachos? ¿Todo quedó claro o hay algo que quieran repasar? Bueno, si no hay consultas, muchachos, nos vamos a quedar aquí. El día de mañana empezamos con algunos ejemplos de colisiones, ¿verdad? Que pasen una buena noche y pues nos miramos el día de mañana, ¿verdad?